La mañana de sábado de finales de primavera llenó la casa de la familia Salinas con una luz suave. Tras las ventanas florecían los naranjos y una brisa ligera mecía las cortinas de tul del salón. Elena Morales estaba de pie frente al viejo piano, que llevaba muchos años en silencio en el rincón, herencia de su suegra, que había fallecido hacía 3 años. A los 42 años, Elena conservaba esa belleza especial que llega a las mujeres que han conocido la maternidad y las pruebas de la vida. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado elegante y sus ojos castaños reflejaban una determinación serena. Años atrás había enseñado música en el colegio, pero tras el nacimiento de sus hijos se había dedicado completamente a la familia. Ahora su hija menor, Alicia, tenía 13 años, su hijo mayor, Miguel, 17, y Elena pensaba en volver al trabajo. «Mamá, ¿por qué lo vendemos?», preguntó Alicia, que daba vueltas cerca del piano. La niña se parecía mucho a su madre, los mismos ojos castaños, la misma sonrisa dulce. Solo que su cabello era más claro, casi dorado. «Falta espacio, cariño». «Además, nadie lo toca», respondió Elena, pasando la mano por la superficie barnizada opaca. «Y el dinero nos vendrá bien para tu educación». No le dijo toda la verdad a su hija. El presupuesto familiar en los últimos años permitía mucho: colegios caros para los niños, vacaciones en el extranjero, coches nuevos. Diego Andrés, su marido, en 5 años había pasado de ser un cardiólogo normal a convertirse en director médico del hospital provincial y sus ingresos habían crecido en consecuencia. Pero Elena ahora se sentía incómoda con tal abundancia. Especialmente cuando recordaba cómo buscaron desesperadamente dinero para el tratamiento de Alicia cuando le diagnosticaron leucemia. Aquel había sido el momento más terrible de sus vidas. Los médicos españoles se habían dado por vencidos, la única posibilidad de salvar a la niña estaba en una clínica alemana. 300.000 euros, una suma que parecía astronómica para la familia de un médico normal. Elena recordaba aquellas noches de insomnio cuando Diego se pasaba horas frente al ordenador, llamaba a alguien, buscaba algo. Había perdido 10 kilos en 2 meses, había envejecido años, pero no se rendía. Y entonces, de repente, todo cambió. Diego anunció que había encontrado inversores dispuestos a ayudar con el tratamiento de su hija. Una semana después ya volaban hacia Berlín. 1 año de tratamiento, 1 año de esperanza y miedo, y finalmente, el milagro. Alicia se curó. Después de aquello, la vida de la familia cambió radicalmente. Diego obtuvo el puesto de director médico, tuvieron una casa nueva en un barrio prestigioso, coches caros, oportunidades con las que antes solo podían soñar. Elena intentaba no pensar de dónde había salido el dinero, confiando en su marido. Él hablaba de nuevos programas médicos, de becas, de colaboración internacional. Ella le creía. ¿Cómo puede una esposa que ama no creer al marido que salvó a su hija? El timbre de la puerta interrumpió sus reflexiones. «Debe de ser el tasador», dijo Elena, dirigiéndose hacia la puerta. El hombre mayor con gafas examinó cuidadosamente el instrumento, abrió la tapa, probó las teclas. Sus manos eran expertas, se veía que llevaba años tratando con instrumentos musicales. «Buen piano», concluyó. «Rosario, años 50. En buen estado puede valer 80.000 euros. El mecanismo no falla, las cuerdas mantienen la afinación. Se ve que lo han cuidado bien». «De acuerdo. Pero primero necesito ponerlo en orden». «Por supuesto. Llámeme cuando esté listo. Lo recogeremos a cualquier hora». Cuando se fue el tasador, Elena decidió limpiar bien el instrumento del polvo. Alicia se había ido con una amiga, Miguel de 17 años se preparaba para los exámenes en su habitación, la casa estaba tranquila y silenciosa. Diego, como era habitual los fines de semana, había sido llamado al hospital, operación de urgencia, como explicó por la mañana, terminándose el café con prisa. Elena abrió la tapa del piano y se puso a limpiar cuidadosamente las cuerdas y el mecanismo.
El trabajo era minucioso, el polvo se había acumulado durante años, y había que limpiar cuidadosamente cada pieza sin dañar las cuerdas delgadas. El trapo era grande, y cuando se inclinó más profundamente, intentando alcanzar los rincones lejanos, se le cayó accidentalmente de las manos. El trapo se coló entre las cuerdas en las entrañas del instrumento. «Vaya fastidio», murmuró Elena. Metió la mano dentro, palpando el trapo en la penumbra del interior del piano. Sus dedos tocaron algo denso, envuelto en celofán. Claramente no era el trapo. El objeto era duro, rectangular, del tamaño aproximado de un libro. Con dificultad, sacó el hallazgo, una cartera de cuero gastada, bien empaquetada en polietileno y asegurada con cinta adhesiva. El embalaje era sólido, alguien claramente quería conservar el contenido del polvo y el tiempo. Dentro había 8 pasaportes atados con una goma elástica y una pequeña nota escrita con la letra familiar de su marido: «Si algo me pasa, dáselo a Carlos». Perdón. D. Elena se dejó caer en el sofá, sosteniendo los pasaportes con manos temblorosas. El primer documento pertenecía a Ana Pereira González, nacida en 1997. La fotografía de una mujer joven con ojos bondadosos y sonrisa dulce le pareció familiar. Elena forzó la memoria y de repente recordó con horror: había visto esa cara en los informativos sobre personas desaparecidas. Con cada pasaporte siguiente, el horror aumentaba. Todas esas personas las recordaba de las noticias. Las buscaban familiares, escribían sobre ellas en los periódicos locales, sus fotos colgaban de los postes con la inscripción «persona desaparecida». Y todas figuraban como pacientes del hospital donde trabajaba su marido. Ignacio Esteban Molina, nacido en 1971, un hombre con cara sin afeitar. María Isabel Requena, nacida en 1959, una mujer mayor. Olga Varela, nacida en 1998, una chica muy joven. Las manos de Elena temblaban cuando abrió el último pasaporte. Una mujer mayor, cara severa, ojos bondadosos. También había estado en los boletines de desaparecidos. Y también había recibido tratamiento en el hospital de Diego. ¿Qué significa esto? El pensamiento se agitaba en su cabeza como un pájaro en una jaula. Elena intentó encontrar una explicación racional. Tal vez eran documentos de pacientes fallecidos que por alguna razón había que conservar. Tal vez estaba relacionado con algún programa médico. Tal vez Diego estudiaba estos casos para un trabajo científico. Pero la nota de su marido: «Si algo me pasa, dáselo a Carlos». ¿Quién era Carlos? ¿Y por qué Diego pedía perdón? ¿Por qué? Elena miró el reloj, las 6:30 de la tarde. Diego debía volver a las 8. Tenía tiempo para pensar qué hacer con este hallazgo. Pero pensar era difícil, en su cabeza bullían pensamientos contradictorios, cada uno más terrible que el anterior. Escondió los pasaportes en su dormitorio, en la caja de joyas donde Diego nunca buscaba nada, e intentó comportarse como siempre. Preparó la cena, ayudó a Alicia con los deberes, habló con Miguel sobre los próximos exámenes. Pero por dentro todo se tambaleaba. Cuando Diego volvió a casa, cansado después de la operación, Elena lo miró atentamente. Un hombre de 45 años, todavía atractivo, con las sienes canosas y arrugas junto a los ojos. Su marido, el padre de sus hijos, la persona en quien había confiado su vida. La persona que había salvado a su hija. Los siguientes 2 días Elena los pasó en una negación tortuosa. Se convencía de que todo se podía explicar. Tal vez los pasaportes habían llegado al piano por casualidad. Tal vez la coincidencia de nombres era solo una coincidencia. El domingo por la mañana, después de que la familia se fuera a hacer sus cosas, Diego fue al hospital a hacer la ronda, Miguel al tutor y Alicia con amigas. Elena no pudo más y se sentó frente al ordenador. Escribió en el buscador el nombre Ana González, desaparecida. El resultado la hizo palidecer. Se busca a Ana Pereira González,
28 años. Desapareció el 15 de septiembre del año pasado después de un accidente de coche. Fue llevada al hospital provincial con traumatismo craneoencefálico. Al día siguiente informaron a los familiares de su muerte por complicaciones. Sin embargo, su madre duda de lo ocurrido y pide a todos los que tengan información sobre el destino de Ana que llamen al teléfono. Luego seguía una historia detallada que heló la sangre de Elena. Ana criaba a 2 hijos, Catalina de 7 años y Diego de 5. El padre de los niños se había ido de la familia 3 años atrás y no mantenía ninguna relación con su exmujer. Después del divorcio, Ana trabajaba como contable en una pequeña empresa de construcción, alquilaba un piso de una habitación en las afueras de la ciudad. Vivían modestamente, pero Ana quería mucho a los niños y soñaba con darles una buena educación. En aquel fatídico día de septiembre, Ana iba a recoger a los niños de casa de su abuela, que vivía en el barrio vecino. En un cruce mal iluminado, un camión la embistió, el conductor estaba borracho. Ana fue llevada al hospital sin conocimiento. Los médicos dijeron que tenía traumatismo craneoencefálico, pero que su estado era estable. Y al día siguiente llamaron a la abuela desde el hospital y le comunicaron que Ana había fallecido por edema cerebral. La anciana, Nieves Pereira, no pudo ir enseguida, ella misma tenía problemas de corazón. Cuando llegó al hospital 2 días después, le dijeron que el cuerpo ya estaba preparado para el funeral y que no se podía abrir el ataúd debido a las graves lesiones faciales. El funeral lo pagó un fondo benéfico del hospital. Los niños se fueron a vivir con la abuela de Ana, Nieves Pereira. Elena respiró convulsivamente. El hospital provincial era el hospital de Diego. Y si Ana González había muerto, ¿cómo había aparecido su pasaporte escondido en su piano? Verificó otro nombre de los pasaportes encontrados. Ignacio Esteban Molina, nacido en 1971. La historia era parecida, un hombre sin domicilio fijo, recogido en la calle con un infarto. Llevado al hospital provincial, murió al cabo de un día. No encontraron familiares, lo enterraron por cuenta del ayuntamiento. Pero en internet había una pequeña nota en el periódico local, los trabajadores sociales buscaban familiares del difunto. Luego otro nombre. Y otro. El cuadro se volvía cada vez más espeluznante. Todas esas personas figuraban como fallecidas en el hospital de su marido durante los últimos 2 años. Todas habían ingresado con lesiones graves o enfermedades. Todas murieron en el plazo de un día después del ingreso. Y casi todas no tenían familiares cercanos. Ana González, madre divorciada, los niños se quedaron con la abuela anciana en otra ciudad. Ignacio Molina, sin hogar, los documentos los encontraron solo una semana después. María Isabel Requena, pensionista solitaria. Olga Varela, chica de un orfanato cuyo tutor había perdido contacto con ella hacía tiempo. Todas esas personas parecían seleccionadas específicamente según el principio de desprotección social. Personas cuya desaparición no se notaría enseguida o que no podrían buscar activamente. El domingo por la noche, cuando toda la familia se reunió para cenar, Elena observó atentamente a su marido. Diego hablaba del trabajo, se quejaba de la falta de financiación del hospital, del equipo obsoleto. Pero sus palabras sonaban de alguna manera mecánicas, como si repitiera un texto aprendido. «Papá, ¿es verdad que en vuestro hospital mucha gente no sobrevive?», preguntó Alicia inesperadamente. Diego levantó bruscamente la cabeza. «¿Por qué preguntas eso?». «Por nada», me lo dijo una amiga. Su tía trabaja de enfermera en el ambulatorio y contaba que la gente tiene miedo de ir al hospital provincial. «Son tonterías», respondió Diego bruscamente. «Tenemos a los médicos más cualificados y el equipo más moderno. Es que a nosotros llegan los pacientes más graves que no pueden tratar en otros hospitales». «¿Y qué significa pacientes graves?», se interesó Miguel. «Personas con lesiones serias, infartos, ictus. Los que necesitan ayuda urgente». «¿Y muchos de ellos no sobreviven?».
Desgraciadamente, sí. La medicina no es todopoderosa. Elena notó que durante esta conversación Diego evitaba su mirada. Y cuando sonó su teléfono, respondió rápidamente y salió al pasillo. Sí, entiendo. No, eso es imposible. Bien, lo discutimos mañana. La conversación fue corta, pero Elena oyó tensión en la voz de su marido. ¿Quién llamaba?, preguntó cuando él volvió. Vázquez. Problemas con la documentación. Vázquez, el subdirector médico Ignacio Sánchez. Elena lo recordaba de los eventos corporativos. Un hombre bajo y gordo con ojitos pequeños y sonrisa desagradable. Diego lo mencionaba a menudo en conversaciones sobre el trabajo, pero siempre con cierta cautela. El lunes pasó intentando encontrar una explicación racional. Elena se convencía de que los pasaportes en el piano eran simplemente una extraña coincidencia. Pero al final del lunes las dudas desaparecieron definitivamente. Durante un paseo por el parque, Elena se encontró con la vecina, una profesora jubilada mayor, Valentina Iglesias. Elena, querida, ¿cómo van las cosas?, la saludó la vecina. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Todo bien, Valentina? ¿Y usted cómo está? Pues aquí, con una pena. ¿Te acuerdas de mi sobrina Olga Varela? Elena sintió como todo se contraía por dentro. Olga Varela, una de aquellas cuyo pasaporte estaba en su caja de joyas. ¿Qué le pasó? Desapareció la chica. Ya hace un mes. Trabajaba de camarera en un café, alquilaba una habitación en una residencia. Enfermó de algo, la ambulancia se la llevó al hospital. Y luego llaman y dicen que murió de meningitis. ¡Qué horrible! Pues no me lo creo. Era una chica sana, fuerte. Y además todo fue extraño, no dejaron que la veláramos, dijeron que era una enfermedad contagiosa, que el cuerpo había que cremarlo enseguida. Ni siquiera pude despedirme. ¿Y a qué hospital se la llevaron? Al provincial. Al de tu marido, por así decirlo. Buen marido tienes, Elena. Médico de vocación. Lástima que no pueda salvar a todos. Elena sintió, conteniendo a duras penas las emociones. Otra confirmación de sus terribles sospechas. El lunes por la noche Elena encontró el teléfono de la abuela de Ana González y la llamó. Dígame. Se oyó la voz temblorosa de una mujer mayor. Buenas tardes. Me llamo Elena. Llamo por su nieta Ana. ¿Anita? ¿Sabe algo? En la voz sonaba una esperanza desesperada. Yo, no sé exactamente. Pero me gustaría encontrarme con usted. Es muy importante. Venga, venga. Estoy dispuesta a hablar con cualquiera que pueda ayudar a encontrar la verdad sobre Anita. Quedaron en encontrarse el martes en un café del centro de la ciudad. Nieves Pereira, la abuela de Ana, resultó ser una mujer de 70 años. Vino a la cita con un abrigo modesto, con un bolso gastado en las manos, y Elena entendió enseguida, esta mujer había pasado por un dolor que la había envejecido décadas. Todo el tiempo siento que mi Anita está viva, decía, apretando fuerte las manos de Elena. El corazón no puede equivocarse. Mejor dicho, el corazón de una abuela. Yo la crié desde los 5 años, cuando murieron sus padres en un accidente. Para mí era como una hija. Cuéntemelo todo desde el principio. Anita era una chica maravillosa. Inteligente, bondadosa, responsable. Después del instituto se matriculó en una escuela técnica de contabilidad, luego trabajó, crió a los niños. Sí, se casó mal, el marido resultó ser un canalla, se fue cuando nació Dieguito. Pero Ana no se rindió. Trabajaba en 2 sitios para comprar a los niños todo lo necesario. La anciana sacó del bolso una foto gastada, una mujer joven con 2 niños en un parque infantil. Los 3 sonreían a la cámara. Aquí están, mis tesoros. Catalinita y Dieguito.
Después de la muerte de Anita viven conmigo. Pero me resulta difícil, ya soy vieja. Y lo principal, Catalinita siempre pregunta cuándo volverá mamá. Yo le digo que mamá está en el cielo, y ella no se lo cree. Dice, mamá simplemente se fue lejos. ¿Y qué pasó exactamente aquel día? Ana vino a mi casa, dejó a los niños. A menudo los dejaba los fines de semana, ella trabajaba los sábados. Cenamos, vimos dibujos animados. Ana se preparó y se fue a casa. Ya era de noche, las 8. Y a las 9:30 me llaman del hospital, dicen que Ana tuvo un accidente, que tiene traumatismo craneoencefálico, pero que su estado es estable. ¿Fue a verla? Quería ir enseguida, pero me dio un disgusto del corazón por la preocupación. El médico dijo, venga mañana por la mañana, ahora está sin conocimiento, de todas formas no la reconocerá. Y por la mañana llaman y dicen, murió Anita por edema cerebral. No pudieron salvarla. ¿Y quién exactamente comunicó la muerte? El subdirector médico, Vázquez creo. Vino a mi casa con una enfermera. Dijo que habían hecho todo lo posible, pero que las lesiones eran incompatibles con la vida. Y luego un fondo benéfico del hospital pagó el funeral. Decían que ayudaban a familias de víctimas de accidentes. Elena anotaba cada palabra. Vázquez, recordaba ese apellido. Ignacio Sánchez Vázquez, subdirector médico de asistencia sanitaria. Diago lo mencionaba a menudo. ¿Nieves, vio el cuerpo? No. Dijeron que no se podía, que la cara estaba muy dañada en el accidente. Fue ataúd cerrado. Yo pedí, supliqué, déjenme al menos besar la mano, al menos tocar el cabello. Pero no me dejaron. Decían, normas sanitarias, no se puede abrir. ¿Y cómo están ahora los niños de Ana? Les cuesta. Especialmente a la pequeña, Catalinita. Siempre pregunta cuándo vendrá mamá. Y yo no sé qué decirle. La niña tiene 7 años, ¿cómo explicarle que mamá ya no está? Y Dieguito, después del funeral dejó de hablar completamente. Lleva 2 meses callado. Los médicos dicen, shock psicológico. Catalinita recuerda que mamá estaba alegre, que prometió llevarlos al zoo el siguiente fin de semana. Y siempre dice, sé que mamá no ha muerto. Mamá se me aparece en sueños, dice que la tienen en un lugar malo y que no puede volver a casa. Elena escuchaba y sentía cómo crecía dentro de ella la determinación de conocer la verdad. Costara lo que le costara a ella misma. La anciana lloró y Elena sintió como algo se le revolvía por dentro. Si sus sospechas eran ciertas, entonces en algún lugar, posiblemente, estaba viva una madre joven a la que esperaban 2 niños pequeños. Nieves intentó de alguna manera verificar las circunstancias de la muerte. ¿A dónde iba yo, vieja? Fui a la policía, dicen, hay certificado de defunción, hay documentos, todo oficial. En el hospital tampoco dicen nada, secreto médico, dicen. Y yo siento en el corazón que algo no está bien. No podía mi Anita simplemente morirse así. Era sana, fuerte. Elena no pudo dormir esa noche durante mucho tiempo. Ante sus ojos estaban las caras de los niños de la foto, Catalina de 7 años y Diego de 5, que esperan a mamá. Y en algún lugar su madre puede estar viva y necesitar ayuda. El martes por la noche, cuando Diego volvió del trabajo, ella no pudo ocultar su estado. Durante la cena lo sorprendió varias veces mirándola fijamente. Elena, te comportas de manera extraña estos días. ¿Ha pasado algo? Nada especial. Solo pienso en el trabajo. ¿Qué trabajo? Quiero volver a la enseñanza. Los niños ya son mayores, es hora de que yo también me ocupe de lo mío. Diego asintió, pero Elena notó que continuaba observándola. Por la noche, cuando ella fregaba los platos, él se acercó por detrás y la abrazó. Elena, si algo te preocupa, puedes decírmelo. Somos familia. Ella se tensó en sus brazos.
Hace una semana esas palabras le habrían parecido las más naturales del mundo. Pero ahora no sabía si se podía confiar en la persona que había sido su apoyo durante 20 años. Todo está bien, Diego. Solo estoy cansada. Pero nada estaba bien. Y cada día empeoraba. El martes por la noche, cuando los niños hacían los deberes y Diego se retrasaba en el trabajo, Elena se decidió a registrar su despacho. Si sus sospechas eran ciertas, debía haber algunas huellas, documentos, pruebas. El despacho de su marido estaba en la planta baja de su casa de 2 pisos. Una habitación espaciosa con un escritorio macizo y estanterías llenas de literatura médica. En las paredes colgaban diplomas y premios, fotos de congresos médicos. En el rincón había una caja fuerte que Diego nunca abría en su presencia. Elena abrió cuidadosamente los cajones del escritorio. En general, cosas normales, bolígrafos, cuadernos, manuales médicos, tarjetas de visita de colegas. Pero en el cajón inferior, bajo una pila de revistas médicas, encontró una carpeta con documentos. Lo que vio la heló. Certificados médicos con sellos que parecían sospechosamente nuevos, apuntes sobre suministros de biomaterial, fotos de equipos médicos caros que definitivamente no había en su hospital. Y números de teléfono con códigos internacionales, Suiza, Alemania, Austria. Un número atrajo especialmente su atención, estaba anotado como CB, Suiza. ¿Carlos? ¿El mismo Carlos de la nota? Elena fotografió los documentos con el teléfono y lo puso todo cuidadosamente en su sitio. El corazón le latía como loco, las manos le temblaban. Ya no podía negar lo evidente. Su marido estaba implicado en algo horrible. El miércoles por la mañana Elena intentó hablar con cautela con su marido. Diego, ¿te acuerdas de que contabas de aquel paciente que desapareció del hospital? ¿Cómo se llamaba, Molina? Diego levantó bruscamente la cabeza del plato. ¿De dónde conoces ese apellido? Tú mismo lo contaste. Decías que era una historia extraña, ingresó con infarto y luego desapareció, sus familiares lo buscan. Yo no dije eso, respondió Diego fríamente. Y en general, no discuto en casa cuestiones de trabajo. Especialmente las que se refieren a pacientes. Elena entendió que había cometido un error. Diego la miraba con una sospecha que ya era imposible ocultar. Perdona, segaramente me confundí. Puede que lo oyera en la televisión. Pero era tarde. Esa misma noche Diego estuvo mucho tiempo sentado en su despacho y cuando salió, tenía cara de preocupación. Elena, tengo que hacer un viaje de trabajo. A Madrid, a un congreso médico. Una semana. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Perdona por tanta prisa, pero es un congreso muy importante de trasplantología. Elena asintió, pero por dentro se le heló todo. Sentía que su marido mentía. Y que su viaje repentino estaba relacionado de alguna manera con sus preguntas imprudentes. El jueves por la mañana Diego se fue. Elena lo despidió como siempre, pero cuando su coche desapareció tras la esquina, corrió inmediatamente al despacho. La carpeta con documentos había desaparecido. También habían desaparecido las fotos del equipo médico y los apuntes con números de teléfono. Diego había limpiado el despacho. Pero en la papelera del escritorio de su ordenador Elena encontró algo interesante. Archivos borrados con correos electrónicos. La mayoría estaban en inglés, pero pudo entender la esencia de la correspondencia con ayuda de un traductor online. Se trataba de suministros de material biológico, de clientes de Suiza y Alemania, de necesidad de cumplir el calendario. En una de las cartas se mencionaba a un tal doctor Sebeber, evidentemente el mismo Carlos de la nota. Elena imprimió las cartas y las escondió. Ahora tenía pruebas. ¿Pero qué hacer con ellas? A través de una conocida, Natalia, que trabajaba de enfermera en el ambulatorio municipal, Elena consiguió el contacto de una enfermera del hospital provincial, Soledad Morales. Tengo una amiga,
Sole Morales, dijo Natalia por teléfono. Trabaja en el Provincial, en el servicio de cirugía. Buena chica, honesta. Tal vez pueda ayudar si necesitas alguna información sobre el hospital. Elena apuntó los contactos de Soledad. La intuición le decía que tarde o temprano le haría falta. El viernes Elena se decidió a llamar a Soledad Morales. Dígame, respondió una voz femenina cansada. Buenas tardes. Me llamo Elena Salinas. Me dio su número Natalia Pérez. Soy la mujer del director médico del Hospital Provincial. Al otro lado del hilo se hizo el silencio. La escucho, dijo finalmente Soledad, y en su voz sonó recelo. Necesito encontrarme con usted. Se refiere a su trabajo en el hospital. ¿Y sobre qué tema concreto? Elena dudó. ¿Cómo explicar a una persona desconocida sus sospechas? ¿Cómo no parecer una loca? Se refiere a algunos pacientes de su hospital. Los que figuran como fallecidos, pero... Soledad, es un tema muy delicado. ¿Podemos encontrarnos en persona? Otra pausa. Luego Soledad dio la dirección de un café y la hora, las 2 de la tarde del sábado. Elena llegó a la cita con el corazón en un puño. Soledad Morales resultó ser una morena de unos 35 años. Parecía nerviosa y recelosa, se daba la vuelta constantemente, como si temiera que alguien estuviera escuchando. ¿Es usted realmente la mujer del director médico? Preguntó, sentándose frente a Elena. Sí. Y tengo motivos para creer que en su hospital está ocurriendo algo horrible. Soledad palideció. No entiendo de qué me habla. Soledad, he encontrado pasaportes de personas que figuran como fallecidas en su hospital. Pero sospecho que pueden estar vivas. La enfermera se levantó bruscamente. No puedo hablar con usted. Disculpe. Espere. Elena la agarró del brazo. Soledad, si sabe algo, ayúdeme. Tal vez podamos salvar a personas. Suélteme. Y olvídese de que nos hemos encontrado. Pero en los ojos de Soledad Elena vio no solo miedo, sino algo más. Desesperación. Una súplica de ayuda. Soledad, ¿tiene hijos? La enfermera se paró. Un hijo. 17 años. Yo tengo 2 hijos. Y si mis sospechas son ciertas, entonces mi marido está implicado en algo terrible. Pero no puedo callar si en algún lugar sufren personas inocentes. Soledad se sentó lentamente. Le temblaban las manos. ¿Y si le digo la verdad, qué pasará con mi hijo? ¿A qué se refiere? Mi Máximo, hace 2 años se metió con mala compañía. Sustancias prohibidas. Lo pillaron con una dosis, tenían que meterlo preso. Pero su marido y su adjunto Vázquez ayudaron a silenciar el caso. A cambio yo debía cumplir ciertos encargos. Elena sintió como todo se le revolvía por dentro. ¿Qué encargos? Trabajar en un servicio especial. Vigilar a pacientes. Los que todos creen muertos. Dios mío. ¿Están realmente vivos? Soledad asintió, sin levantar los ojos. No todos. Pero algunos, sí. Los mantienen en coma, conectados a aparatos. Y poco a poco, no pudo terminar. Elena sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sus peores sospechas se confirmaban. ¿Cuánta gente hay allí? Ahora 5. Pero la composición cambia constantemente. ¿Y Ana González? Está allí. En la tercera habitación. Elena se tapó la cara con las manos. La madre joven de 2 hijos estaba viva, pero la tenían como, no podía ni pensar en ello. Soledad, tenemos que salvarlos. No lo entiende. La enfermera la agarró del brazo. Si se enteran de que he hablado con usted, matarán no solo a mí, sino también a mi hijo. Tienen contactos absolutamente en todas partes.
¿Y su marido? ¿Qué pasa con mi marido? No es el jefe de esta organización, pero es uno de los participantes clave. Coordina los suministros del material. Y los verdaderos jefes están en el extranjero. Elena entendía que Soledad decía la verdad. La magnitud del crimen era mucho mayor de lo que había supuesto. Pero ya era imposible retroceder. Soledad, ¿es posible entrar en ese servicio? ¿Para qué lo quiere? Debo verlo todo con mis propios ojos. Y conseguir pruebas para la investigación. Es una locura. Posiblemente. Pero no puedo vivir sabiendo que mi familia prospera a costa del sufrimiento ajeno. Soledad guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana del café a la gente que pasaba. Pasado mañana tengo turno de noche, dijo finalmente. Si realmente quiere verlo todo. Pero la advierto, después de eso no habrá vuelta atrás. Elena asintió. Lo entendía. Pero no tenía elección. La noche del sábado pasó en familia. Los niños vieron una película, compartieron planes para el domingo. Miguel habló de los próximos exámenes, Alicia de las noticias del colegio. Un idilio familiar normal. Pero Elena miraba a los niños y pensaba, ¿qué será de ellos cuando salga la verdad? ¿Cómo lo superarán al saber que su padre? No podía ni terminar ese pensamiento. El domingo desde por la mañana Elena estaba muy nerviosa. Cada llamada de teléfono la hacía sobresaltarse. Le parecía que todos a su alrededor la veían a través, conocían su terrible descubrimiento. El domingo se convirtió en el día más difícil en la vida de Elena. La conciencia de que la noche siguiente la esperaba un encuentro con la terrible verdad la aplastaba como una piedra pesada. «Mamá, ¿estás enferma?», se preocupó Alicia. «Tienes una cara muy triste». «No, cariño. Solo estoy cansada». «¿Y de qué te cansas?». «Si estás en casa», preguntó la niña inocentemente. Elena intentó sonreír. El trabajo doméstico también cansa. Cocinar, limpiar, lavar. Pues yo te voy a ayudar más. Se animó Alicia. Y Miguel también ayudará. ¿Verdad, Miguel? Miguel asintió, pero Elena notó que él también la observaba atentamente. El hijo mayor siempre había sido sensible a los estados de ánimo de la familia. «Mamá, ¿por qué papá y tú estáis últimamente tan raros?», preguntó cuando Alicia se fue a ver la televisión. «¿A qué te refieres?». «No sé. Antes hablabais más, os reíais. Y ahora parece que sois extraños». Elena miró a su hijo, un joven alto, parecido al padre, que soñaba con ser médico y ayudar a la gente. ¿Cómo podía explicarle que la profesión que había elegido, en manos de algunas personas, se convertía en un arma de asesinato? «Miguel, a veces los adultos pasan por periodos difíciles. Esto pasará». «¿No os vais a divorciar?». La pregunta sonó como un golpe. Elena entendió que los niños sentían la tensión en la familia mucho más agudamente de lo que pensaba. «No, querido. Solo estamos resolviendo algunas cuestiones». «¿Qué cuestiones?». «Cuestiones de adultos». «Aún no lo entenderías». Miguel asintió, pero en sus ojos ella leyó desconfianza. Era demasiado inteligente para creer tales explicaciones. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal era de noche, todo parecía pacífico y tranquilo. Pero sabía, bajo esta apariencia de calma se ocultaba una verdad horrible. Mañana por la noche la esperaba un encuentro con Soledad y la infiltración en el servicio secreto del hospital. Era extremadamente peligroso, pero no había otra manera de conseguir pruebas. Pasara lo que pasara, debía llegar hasta el final. Demasiadas personas inocentes ya habían sufrido, y no podía permitir que esto continuara. Y lo principal, pensó en los hijos de Ana González, que aún esperaban el regreso de mamá. Si había la más mínima posibilidad de devolver a Ana a sus pequeños, debía aprovecharla.
El domingo por la noche recibió un mensaje de Soledad: mañana a las 23 en la entrada principal del hospital. Prepárese para lo que va a ver. El lunes por la mañana Elena despertó con la sensación de que ese día sería decisivo en su vida. Diego aún estaba de viaje, los niños hacían planes para el colegio, sin sospechar nada de lo que ocurría en el alma de su madre. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó Miguel durante el desayuno. «El martes por la noche». «¿Y tú estás triste? ¿Lo echas de menos?». Elena intentó sonreír. «Solo estoy cansada. Se han acumulado muchas cosas». Todo el día lo pasó en un estado de espera tensa. Limpió la casa, preparó la comida, respondió a llamadas de amigas, todo como siempre. Pero por dentro todo temblaba de presentimiento de los cambios venideros. Por la noche, después de acostar a los niños, Elena se vistió silenciosamente con ropa oscura y salió de casa. Soledad la esperaba en el lugar convenido, en la entrada principal del hospital. La enfermera parecía muy pálida. «¿Estás segura de que quiere hacer esto?», preguntó. «Aún no es tarde para cambiar de idea. Debo verlo todo con mis propios ojos». «Entonces escuche atentamente. El servicio está en la parte del sótano del segundo edificio. La entrada está camuflada como local técnico. La llevaré allí por el ascensor de servicio, pero debemos ser muy cuidadosas. Si nos pillan, ¿qué pasará? Nos matarán a las dos». Y no son solo palabras. Pasaron por la entrada principal del hospital. El guardia de turno reconoció a Soledad y las dejó pasar sin preguntas. «Familiar, ¿quiere ver dónde trabajo?», explicó Soledad. El hospital por la noche parecía diferente, oscuro, lúgubre, lleno de sombras. Sus pasos resonaban sordamente en los pasillos vacíos. Elena sentía como su corazón latía en algún lugar de la garganta. Por el camino Soledad contaba en susurros. «El esquema está muy pensado. Traen a los pacientes por la vía normal, ambulancia, derivaciones de otros hospitales. Por regla general, son personas en estado grave, sin conocimiento. Socialmente desprotegidos, sin hogar, inmigrantes, ancianos solos. ¿Y cómo los seleccionan? Su marido y Vázquez estudian cada caso. Si el paciente tiene familiares influyentes o si su desaparición puede atraer la atención de los medios, lo tratan como siempre. ¿Y si no? O sea, ¿el destino de una persona depende de su estatus social? Exactamente. A los ricos y famosos los salvan, a los pobres y solos, los usan. Bajaron en ascensor al sótano. Un pasillo largo con varias puertas pintadas de color gris deprimente. Soledad se paró ante una puerta con la placa local técnico número 3. «Aquí», susurró, sacando una tarjeta electrónica. «Pero primero debo comprobar si no hay nadie dentro». La puerta se abrió silenciosamente. Tras ella había otro pasillo, pero ya con un acabado completamente diferente, nuevo, caro. Las paredes estaban pintadas de un beige agradable, en el suelo había linóleo de calidad imitando mármol, el techo era falso, con iluminación empotrada. Nada que ver con el resto de locales del hospital. «Este servicio lo construyeron hace 3 años», susurró Soledad. «Oficialmente, como almacén de equipo médico. En realidad». Pasaron por el pasillo junto a varias puertas. En una de las habitaciones había equipo médico moderno, monitores de ritmo cardíaco, respiradores, sistemas de soporte vital. Equipo de última generación que costaba millones de euros. ¿De dónde tiene el hospital dinero para tal tecnología?, susurró Elena. «Son inversiones privadas. De los que reciben la mercancía». Pasaron por otros locales más, un quirófano con mesa quirúrgica ultramoderna, laboratorio para análisis, sala para almacenamiento de materiales biológicos a bajas temperaturas. «¿Aquí hacen operaciones?», preguntó Elena. «Sí. Vienen especialistas de Suiza y Alemania.
Hacen su trabajo y se van. ¿Y nuestros médicos? Solo su marido y Vázquez conocen el verdadero propósito del servicio. Al resto del personal les dicen que es un servicio experimental para pacientes especialmente graves. Soledad se paró ante la puerta con el número 3. Ana está aquí, dijo suavemente. ¿Está preparada? Elena asintió, aunque no estaba preparada para nada. La puerta se abrió, y lo que vio Elena superó sus peores expectativas. En una pequeña habitación había una cama de hospital en la que yacía una mujer joven. Estaba conectada a multitud de aparatos, goteros, monitores de ritmo cardíaco, sistema de respiración artificial a través de traqueostomía en la garganta. Pero lo más terrible, la mujer estaba consciente. Sus ojos estaban abiertos, se movían, siguiendo a las que entraban. En esos ojos Elena leyó horror, desesperación y una súplica de ayuda. Dios mío, exhaló Elena. ¿Ana? La mujer en la cama asintió débilmente. Por la traqueostomía no podía hablar, pero sus ojos decían más que las palabras. Elena se acercó más y reconoció la cara de la foto del pasaporte. Era realmente Ana González. Pero ¿cómo había cambiado en 8 meses? Delgada, pálida, con ojos apagados. En su cuerpo Elena notó huellas de intervenciones quirúrgicas, cicatrices cuidadosas en el costado, en la espalda. ¿Qué le han hecho?, susurró Elena. Ya le han quitado un riñón y parte del hígado, respondió suavemente Soledad. El hígado humano es capaz de regenerarse, por eso se puede coger por partes. La siguiente operación está programada para esta semana. ¿Qué operación? Corazón y córneas de los ojos. Después de eso ella. Elena tomó la mano de Ana. Los dedos de la mujer joven apretaron débilmente su palma, entendía que por fin alguien había conocido la verdad. Sus hijos la esperan, susurró Elena. Catalina y Diego. La abuela los cuida, pero cada día preguntan cuándo volverá mamá. Catalina dice que usted se le aparece en sueños, que está viva. Encontraré la manera de sacarla de aquí. En los ojos de Ana aparecieron lágrimas, las primeras lágrimas de esperanza en largos meses de pesadilla. Tenemos que irnos, susurró Soledad. Pronto la ronda de seguridad. Pero Elena no podía apartarse de esa imagen. Aquí yacía una mujer viva, madre de 2 hijos, a quien todo el mundo consideraba muerta. Y en algún lugar sus pequeños lloraban por mamá, sin saber que estaba viva y necesitaba salvación. Enséñeme a los demás, pidió Elena. Siguieron por el pasillo. En cada habitación yacía una persona conectada a aparatos de soporte vital. Habitación número 1, un hombre mayor al que ya habían quitado los ojos para trasplante de córneas. Yacía con vendas en la cara, pero respiraba por sí mismo. Habitación número 2, una chica joven, prácticamente un esqueleto, quedaba muy poco de ella. Habitación número 4, un hombre de mediana edad al que habían quitado ambos riñones, estaba conectado a un aparato de riñón artificial. Habitación número 5, una mujer mayor después de extracción de parte del hígado y pulmón. Todos estaban conscientes. Todos entendían lo que les pasaba. Y todos suplicaban ayuda con los ojos. Era una pesadilla real, disfrazada de institución médica. ¿Cómo puede trabajar aquí?, preguntó Elena cuando salieron de la última habitación. ¿Y qué me queda?, respondió Soledad con lágrimas en los ojos. Si me niego, matarán a mi hijo. Y si intento contárselo a alguien, nos matarán a los 2. Cada día rezo para que alguien sepa la verdad y pare esta pesadilla. ¿Y los médicos? ¿Los que hacen las operaciones? Aquí no trabajan nuestros médicos. Vienen cirujanos del extranjero, alemanes, suizos. Hacen su trabajo y se van. Su marido solo organiza los suministros de pacientes y proporciona la cobertura. ¿Y dónde ponen los restos? En la morgue del hospital hay un horno especial para cremación de residuos médicos.
Oficialmente allí queman vendas usadas y medicinas caducadas. Elena se apoyó en la pared. Le daba vueltas la cabeza, el corazón latía como loco. La magnitud del crimen era monstruosa. No era simplemente tráfico de órganos, era destrucción planificada de personas para enriquecimiento. ¿Cuánta gente ha pasado por este servicio? En 3 años, más de 100. Tal vez 150. ¿Y todos murieron? No todos enseguida. A algunos los tienen meses, quitándoles órganos gradualmente. Primero lo que se puede quitar sin resultado mortal, riñón, parte del hígado, médula ósea. Luego lo que después la persona no sobrevive, corazón, segundo riñón, pulmones. ¿Y qué dicen a las familias? Que el paciente murió por complicaciones de la enfermedad principal. Dan certificado falso de defunción, organizan funeral en ataúd cerrado. Las familias reciben compensación del fondo benéfico del hospital y no hacen preguntas de más. Tenemos que irnos urgentemente, susurró Soledad, oyendo sonidos de pasos en el pasillo. Viene la seguridad. Pasaron rápidamente de vuelta a la salida. En la puerta Soledad se paró y escuchó atentamente. Silencio. ¿Se puede salir? Subieron en ascensor a la primera planta y salieron del hospital. Solo al encontrarse en la calle Elena pudo respirar a pleno pulmón. Ahora ya sabe todo, dijo Soledad. ¿Qué va a hacer? Salvar a esas personas. ¿Y cómo? Tienen contactos en todas partes. Si acude a la policía, simplemente la eliminarán. Tengo un conocido abogado. Persona honesta. Tal vez pueda ayudar a encontrar al investigador correcto. Espero que tenga razón. Porque si se equivoca, moriremos todos. Elena asintió. Entendía el riesgo. Pero ahora, cuando había visto con sus propios ojos el sufrimiento de personas inocentes, era imposible retroceder. Soledad, ¿cuándo está programada la siguiente operación? El miércoles por la mañana deben llegar los cirujanos. Planean terminar con Ana y otro paciente más. Significa que tenemos 2 días para organizarlo todo. ¿Está segura de que podrá? Debo. Si no es ahora, esas personas no sobrevivirán y los criminales se trasladarán a otro lugar y todo empezará de nuevo. El domingo por la mañana Elena acudió a un viejo amigo de la familia, el abogado Miguel Pereira Levedán. El hombre mayor con ojos bondadosos y barba canosa siempre le había parecido la encarnación de la decencia. Elena, pareces cansada. ¿Qué ha pasado? Miguel, necesito ayuda. Pero lo que le voy a contar puede poner en peligro su vida. El abogado la miró seriamente. Cuenta. Elena sacó del bolso uno de los pasaportes, el documento de Ana González. He encontrado esto en mi casa. Junto con otros 7 pasaportes de personas que se consideran desaparecidas. Miguel tomó el pasaporte y lo estudió atentamente. ¿Dónde exactamente has encontrado esto? Escondido en el piano viejo. Junto con una nota de mi marido. Elena contó toda la historia, desde el hallazgo de los pasaportes hasta la visita nocturna al hospital. Miguel escuchaba sin interrumpir, pero su cara se volvía cada vez más sombría. Dios mío, Elena. Te has metido en una historia muy seria. Lo entiendo. Pero no puedo cerrar los ojos ante lo que está pasando. ¿Y tu familia? ¿Los niños? Precisamente en ellos pienso. Si mis sospechas son ciertas, entonces estamos viviendo con dinero ganado por medios criminales. Nuestros hijos reciben educación a costa del sufrimiento ajeno. ¿Pero qué piensas hacer? No lo sé. Por eso he venido a verle. Miguel reflexionó. Dirigirse directamente a la policía puede ser peligroso. Si tu marido está realmente metido en algo serio, seguramente tiene protectores. Y en estos asuntos suelen estar implicados no solo médicos, sino también funcionarios y miembros de las fuerzas del orden. Entonces, ¿qué hacer?
Hay que encontrar un investigador honesto que no tenga miedo de encargarse de un caso así. ¿Y los hay? Los hay. Tengo una conocida en el comité de investigación, Ana Victoria Piñeiro. Se especializa en delitos especialmente graves y es famosa por su incorruptibilidad. Pero ¿cómo confiar en ella? Ana Victoria perdió a su hermano menor por negligencia médica hace 10 años. Desde entonces ha dedicado su vida a luchar contra los crímenes en medicina. Si se puede confiar en alguien, es en ella. Miguel anotó todo lo que contó Elena, fotografió el pasaporte de Ana González y prometió contactar cautelosamente con la investigadora Piñeiro. Pero recuerda, Elena, le advirtió al despedirse, si tus sospechas se confirman, no habrá vuelta atrás. Tu familia cambiará para siempre. Lo entiendo. Pero no puedo callar si en algún lugar sufren personas inocentes. El lunes por la mañana Diego volvió del viaje. Parecía cansado y nervioso, evitaba la mirada directa de su mujer. ¿Cómo fue el congreso?, preguntó Elena durante el desayuno. Bien. Mucha información útil. ¿Y qué tipo de congreso era? De trasplantología. Discutimos nuevos métodos de selección de donantes. Elena sintió un escalofrío. Incluso en una conversación simple, su marido se las arreglaba para tocar el tema que ahora había adquirido para ella un sentido siniestro. El lunes por la noche llamó Miguel. Elena, Ana Victoria acepta encontrarse. Mañana a las 6 de la tarde, Café Ciudad Vieja. ¿Es seguro? Tanto como puede ser seguro en una situación así. Ana Victoria Piñeiro resultó ser una mujer severa de unos 40 años, con ojos penetrantes y modales decididos. Escuchó atentamente el relato de Elena, estudió las fotos de los pasaportes. Lo que cuenta es monstruoso, dijo. Pero, desgraciadamente, coincide con lo que sabemos sobre las redes internacionales de este tipo. ¿Significa que realmente es posible? No solo posible, sino ampliamente extendido. Especialmente en países con economía inestable y funcionarios corruptos. ¿Y qué se necesita para la investigación? Más pruebas. Testimonio de testigos. Documentos que confirmen los flujos financieros. Y lo más importante, acceso al lugar donde se cometen los crímenes. ¿Se refiere al hospital? Si sus sospechas son ciertas, entonces en algún lugar debe haber un lugar donde mantienen a las víctimas. Normalmente es un local camuflado como institución médica con equipo moderno. Ya he estado allí. He visto personas vivas a las que todos consideran muertas. Ana Victoria levantó bruscamente la cabeza. ¿Qué ha dicho? Elena contó la visita nocturna al servicio clandestino del hospital. La investigadora anotaba cada palabra, hacía preguntas aclaratorias. Elena, lo que cuenta es base suficiente para abrir un caso penal, dijo finalmente. Pero necesitamos actuar muy rápido y muy cuidadosamente. ¿Qué propone? ¿El miércoles por la mañana deben llegar los cirujanos? Sí. Entonces hacemos la operación mañana por la noche. Simultáneamente arrestamos a todos los participantes de la organización y liberamos a las víctimas. ¿Y cómo hacer con la seguridad de los testigos? Su familia será evacuada en cuanto empiece la operación. Soledad Morales también. Y después, programa de protección de testigos, documentos nuevos, traslado. ¿Y mi marido? Si acepta cooperar completamente, recibirá condena mínima. Si no, prisión prolongada. Elena asintió. No tenía elección. ¿Qué tengo que hacer? Compórtese como siempre. No dé a su marido motivo para sospechas. Y mañana a las 9 de la noche espere nuestra señal. ¿Qué señal? Le llamarán y dirán la frase clave, segundo aliento. Después recoja a los niños y esté preparada para la evacuación. El martes se hizo interminablemente largo. Elena realizaba a duras penas las tareas habituales, pensando todo el tiempo en la noche que se acercaba.
Diego se fue al trabajo como siempre, pero Elena notó que varias veces llamó a alguien y hablaba con voz baja y tensa. Los niños no sospechaban nada. Miguel se preparaba para los exámenes, Alicia charlaba con amigas por teléfono. La vida normal de una familia normal. Pero para Elena este día podía ser el último día de su vida normal. Durante la cena Diego estaba callado y distraído. Varias veces sonó el teléfono, él respondía brevemente y colgaba enseguida. «Papá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó Alicia. «Estoy cansado, cariño. En el trabajo hay muchos problemas». «¿Y qué problemas?». «Problemas de adultos». «Aún no lo entenderías». Miguel miraba atentamente al padre. «Papá, ¿es verdad que en vuestro hospital algo no va bien?». Diego levantó bruscamente la cabeza. ¿De dónde salen esas preguntas? Por nada, lo dicen en el colegio. Que la gente tiene miedo de ir allí. Son rumores. Tenemos uno de los mejores hospitales de la provincia. Pero Elena notó que al decir estas palabras la mano de Diego temblaba ligeramente. A las 8 de la noche reunió a los niños en el salón con el pretexto de ver una película en familia. A las 8:30 sonó el teléfono. «Dígame». «¿Elena Salinas?». Segundo aliento. El corazón de Elena se paró. Había empezado. «Entendido. En 10 minutos llegará un coche. Esté preparada». Elena colgó y miró a los niños. «Recoged vuestras cosas. Tenemos que irnos urgentemente». «¿A dónde?». Se extrañó Miguel. «Os explico por el camino. Coged rápido lo más necesario». «¿Qué ha pasado?». «Papá se ha metido en una situación difícil en el trabajo. Tenemos que irnos por un tiempo a un lugar seguro». Los niños, asustados por el tono de la madre, se prepararon rápidamente. En 10 minutos se paró ante la casa un coche sin signos distintivos. «¿Familia Salinas?», preguntó el conductor. «Sí». «Suban. Las llevo a un lugar seguro». Mientras viajaban por la ciudad nocturna, Elena pensaba en lo que estaba ocurriendo en ese momento en el hospital. Esperaba que la operación fuera exitosa, que lograran salvar a Ana González y a las otras víctimas. Y rezaba para que su marido tomara la decisión correcta y aceptara cooperar con la investigación. El coche se paró ante un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Los alojaron en una habitación de 2 cuartos en el tercer piso. Por la ventana se veían las luces de la ciudad, donde en ese momento se decidía el destino de muchas personas. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Alicia. Papá está ayudando a la policía a atrapar a gente mala. Pronto nos veremos con él». «¿Y qué gente mala?». «Te explico después, cariño». A las 10:30 de la noche sonó el teléfono. «¿Elena?». «Habla Ana Victoria». «Sí, le escucho». «La operación ha sido exitosa. Todos los participantes de la organización han sido detenidos. Los pacientes han sido liberados y llevados a la UCI del hospital municipal». Elena sintió como todo se le revolvía por dentro de alivio. «¿Y qué pasa con Ana González?». «Está viva. Los médicos dicen que su estado es estable. Mañana vendrán a verla sus hijos». «¿Y mi marido?». «Detenido. Pero enseguida aceptó cooperar. Contó todo lo que sabe sobre la estructura de la organización». «¿Y ahora qué?». «Mañana vendré a verlas. Discutiremos las acciones futuras». El miércoles por la mañana vino Ana Victoria con detalles de la operación. «No solo hemos detenido al grupo local, sino que hemos identificado conexiones con la red internacional», dijo. Su marido proporcionó información valiosa sobre flujos financieros y contactos en el extranjero. Carlos Weber, el cabecilla de la célula suiza, ya ha sido arrestado en Zúrich. «¿Y qué pasará con mi marido?». «Con la condición de cooperación total, condena mínima y programa de protección de testigos».
pero su familia tendrá que trasladarse a otra región. ¿A dónde? Por ahora consideramos Cádiz. A usted le ofrecerán una plaza de profesora de música en un colegio. ¿Y los niños? Se trasladarán a colegios nuevos. Recibirán documentos nuevos. Nadie sabrá de su pasado. Por la tarde los llevaron al centro de detención para encontrarse con Diego. Parecía demacrado, pero en sus ojos había alivio. Elena, perdóname, dijo, abrazando a su mujer. Sé que no merezco perdón, pero es como si me hubiera quitado un peso del alma, gracias. Has salvado a esas personas, lo interrumpió Elena. Eso es lo principal. He contado a la investigación todo lo que sé. Sobre la corporación suiza, sobre las cuentas financieras, sobre cómo funcionaba todo el sistema. ¿Y qué pasará ahora? Les darán documentos nuevos y se trasladarán a Cádiz. A mí probablemente me meterán en prisión. Te esperaré, de todas formas estaremos juntos. Un mes después del arresto se celebró el juicio. Elena fue la testigo principal de la acusación. Carlos Weber fue extraditado de Suiza. En el juicio parecía un empresario europeo normal, pero cuando miraba a Elena, en sus ojos se leía odio frío. Señora Salinas, le dijo durante el descanso, no se imagina lo que ha hecho. He parado el asesinato de personas inocentes. Ha destruido un programa médico que salvó miles de vidas. Nuestros órganos los recibían personas que morían en listas de espera para trasplantes. A costa de asesinar a otras personas. A costa de usar a los que de todas formas estaban condenados. Ana González no estaba condenada. Como tampoco las otras víctimas. ¿Una vida contra 10 salvadas no es un intercambio justo? Elena miró a los ojos de este hombre y entendió, creía sinceramente en la corrección de sus actos. Nadie tiene derecho a decidir quién merece vivir y quién no, le respondió. En el juicio testificaron todas las víctimas salvadas. Ana González dio testimonio detallado sobre lo que pasaba en el servicio clandestino. Cada día pensaba en mis hijos, decía. Sabía que lloraban pensando que mamá había muerto. Y no podía decirles nada. Soledad Morales contó cómo la obligaban a callar amenazando a su hijo. Cada día rezaba para que alguien conociera la verdad, decía. Ver el sufrimiento de esas personas y no poder ayudarlas era peor que cualquier tortura. Diego dio testimonio completo sobre la estructura de la organización criminal. No intento justificar mis actos, dijo en sus palabras finales. Me convertí en criminal intentando salvar a mi propio hijo. Pero eso no es justificación. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por todo lo que hice. La sentencia fue severa. Carlos Weber recibió cadena perpetua. Vázquez, 20 años de régimen estricto. Diego, gracias a la cooperación con la investigación y el arrepentimiento sincero, recibió 5 años con prohibición de ejercer la medicina durante 5 años. Después del juicio la familia Salinas se trasladó a Cádiz. Les asignaron un piso de 3 habitaciones en un barrio residencial normal, les ayudaron con el trabajo, tramitaron documentos nuevos. Los primeros meses fueron duros. Los niños echaban de menos al padre y a los amigos. Elena intentaba organizar la nueva vida de la familia. «Mamá, ¿volveremos alguna vez a casa?», preguntaba Alicia. «Esta es ahora nuestra casa, cariño». «¿Y nuestra casa vieja?». La vendieron. Y el dinero se entregó a las familias de las personas que sufrieron por los criminales. Diego cumplía condena. Pero no se quejaba. «Este es mi castigo», decía. Y la oportunidad de expiar la culpa. Elena consiguió trabajo como profesora de música en el colegio local. También daba clases particulares en casa. El trabajo daba poco dinero, pero mucha alegría. Los niños quisieron a la nueva profesora, que sabía explicar lo complicado con palabras sencillas. Miguel se matriculó en el Instituto de Medicina local.
La historia del padre la supo completamente solo a los 18 años. Alicia se adaptó a la nueva vida más fácilmente que todos. A los 13 años los niños hacen amigos nuevos rápidamente y encuentran nuevas aficiones. 3 años después del traslado vino a visitarlos Ana González con sus hijos. Se había recuperado completamente y trabajaba como Constable Chief en una empresa de construcción. Catalina y Diego habían crecido y se habían fortalecido bajo el cuidado de la abuela y la madre. Quería agradecerles, dijo Ana, abrazando a Elena. Me devolvieron a mis hijos. Y a ellos, su mamá. ¿Cómo se encuentra? Cada día mejor. Los médicos dicen que me recuperaré completamente. Y lo principal, estamos juntos otra vez. Catalina de 10 años se había vuelto una niña seria para su edad. Tía Elena, dijo, quiero ser médico. Quiero ayudar a la gente, como ustedes nos ayudaron. ¿Y no tienes miedo? ¿Después de todo lo que le pasó a mamá? Al contrario. Precisamente por eso quiero ser médico. Para que historias así no se repitan. Diego de 8 años también se había decidido por su futura profesión. Seré investigador. Atraparé a gente mala que hace daño a otros. Ana miraba a los niños con orgullo. ¿Saben? Dijo, a veces me parece que todo esto no fue en vano. Mis hijos han crecido entendiendo lo importante que es defender la justicia. Tal vez nuestros sufrimientos ayuden a la futura generación a construir un mundo más honesto. El documental Segundo Aliento se emitió por Televisión Nacional y tuvo amplia repercusión social. Después de su emisión llegaron a la Fiscalía más de 1000 denuncias de ciudadanos con sospechas sobre crímenes médicos. Se abrieron 47 casos penales en diferentes regiones del país. Se logró identificar otros 3 servicios clandestinos parecidos al que funcionaba en el hospital provincial. Salvaron a otras 12 personas que todos consideraban muertas. La operación internacional llevó al desmantelamiento de la red de traficantes de órganos en 12 países. Se congelaron activos de la organización criminal por valor de más de $500 millones. Este dinero se destinó a compensaciones para familias de víctimas y al desarrollo de la trasplantología legal. La historia de la familia Salinas se convirtió en símbolo de cómo las personas normales pueden enfrentarse al mal y conseguir justicia. 5 años después la familia Salinas vivía modestamente, pero honestamente. Elena estaba sentada ante el pequeño piano de su piso y tocaba la sonata Claro de Luna. Por la ventana era una noche cálida de verano, los niños estaban ocupados con sus cosas, Diego se preparaba para el trabajo del día siguiente. Su nueva vida no era tan lujosa como la anterior. Diego trabajaba como comercial en una empresa de venta de repuestos, Elena enseñaba música en el colegio. Vivían en un piso de 3 habitaciones, viajaban en un coche de 10 años, ahorraban en vacaciones. Pero esta vida era honesta. Papá, cuéntame todo sobre aquella época, pidió Miguel. ¿Para qué necesitas esos horrores? Para entender cómo no se debe actuar. Diego contó a su hijo toda la verdad, sin adornos ni justificaciones. Sobre cómo el miedo por la vida de su hija lo hizo hacer un trato con la conciencia. Sobre cómo una sesión llevó a otra hasta que se convirtió en cómplice de asesinatos. Lo más terrible del crimen, hijo, es que te atrapa gradualmente. Primero parece que haces una pequeña excepción por una buena causa. Luego se convierte en norma. Y luego ya es tarde para cambiar algo. ¿Y qué puede pararme si me encuentro en una situación parecida? La conciencia. Y el ejemplo de tu madre. Ella demostró que siempre hay elección, incluso cuando parece que no la hay. Mamá, ¿te arrepientes? Preguntó Alicia. ¿De que ya no seamos ricos? ¿De que no tengamos casa grande y coches caros? Elena abrazó a su hija. ¿Sabes, cariño? He entendido una cosa. La felicidad construida sobre el dolor ajeno no es felicidad. Es una ilusión que tarde o temprano se desmorona. ¿Y ahora somos felices?
Ahora podemos dormir tranquilos por las noches. Podemos mirar a la gente a los ojos. Y sabemos que nadie sufre por nuestro bienestar. Entonces somos felices. Sí, hija. Somos felices. Diego se acercó a ellas y las abrazó a las dos. Gracias, dijo suavemente a su mujer. ¿Por qué? Por salvarme. Por darme la oportunidad de seguir siendo persona. Nos salvamos mutuamente, respondió Elena. Por la ventana sonaba música de otra ventana vecina, alguien también tocaba el piano. La melodía era sencilla, pero hermosa. La melodía de una vida normal, sencilla. Elena pensó en Ana González, que podía volver a abrazar a sus hijos. En otras personas salvadas que habían recibido una segunda oportunidad. En que a veces la verdad vence a la mentira y la justicia triunfa sobre el crimen. No siempre. Pero a veces. Y eso es suficiente para creer en las personas. La música sonaba cada vez más hermosa. Era la melodía del segundo aliento para todos los que habían recibido la oportunidad de empezar la vida de nuevo.